Rumi, también conocido como Jalal ad-Din Muhammad Rumi, fue un poeta persa del siglo XIII, jurista islámico y teólogo. Sus obras, especialmente su colección de poesía mística conocida como el Masnaví, han tenido una profunda influencia en la literatura, la espiritualidad y la comprensión de la experiencia humana. Sus enseñanzas están profundamente arraigadas en el sufismo, la rama mística del Islam. El sufismo enfatiza el viaje interior del alma hacia la unión con lo divino. Se centra en experimentar la presencia de Dios, alcanzar la iluminación espiritual y cultivar un profundo amor y conexión con lo divino. En el núcleo de las enseñanzas de Rumi está la importancia de estar plenamente presente y abrazar el momento actual con alegría y conciencia. Más allá de las ideas de hacer el mal y hacer el bien, hay un campo. Allí te encontraré, susurra Rumi desde las páginas del tiempo, recordándote que dentro de ti existe un espacio infinito donde la presencia se convierte en libertad, donde tu alma reconoce la vida sin filtros, sin prisa y sin miedo. Pero para llegar a ese lugar necesitas detenerte, respirar y permitir que el instante te hable, tal como Rumi lo hizo una noche mientras caminaba por Konya, absorto en el sonido de un tambor que venía de lejos, un ritmo simple que lo llevó a cerrar los ojos y a darse cuenta de que todo lo que buscaba Dios, la verdad, la calma, el amor, ya estaba vibrando en ese preciso momento, porque según él, lo que buscas te está buscando. Y esa es la invitación más poderosa que puedes recibir. Dejarte encontrar aquí, ahora, sin huir de tu experiencia. Cuando entiendes esto, cada sensación se vuelve un maestro, cada emoción un mensajero, cada segundo un puente hacia lo divino. Y mientras avanzas en este viaje descubrirás, junto a las enseñanzas de Rumi, que disfrutar el presente no es una técnica, sino una transformación profunda del alma, algo que se cultiva, se siente y se vive, como aquella vez en que un discípulo le preguntó cómo lograr la iluminación, y él respondió simplemente: cuando estés hambriento, come; cuando estés cansado, duerme; cuando llegue el amor, ábrete. Una forma poética de decirte que la plenitud se encuentra cuando dejas de pelear con el instante, cuando te entregas por completo a él, permitiendo que la vida fluya a través de ti. Y es desde ese espíritu que inicia este viaje de 5 pasos, un recorrido en el que tú te conviertes en protagonista de tu transformación interior, listo para descubrir las enseñanzas que pueden cambiar para siempre la manera en que sientes, observas y habitas tu existencia. 1. Comprométete plenamente con las experiencias de tu vida. Cuando haces algo desde tu alma, sientes un río moviéndose dentro de ti, una alegría. Escribe Rumi, y aunque esa frase parece sencilla, encierra una de sus enseñanzas más desafiantes. Entregarte de verdad a lo que vives, sin medias tintas, sin distracciones, sin huir del instante, ni adormecerlo con expectativas o miedos, porque tú lo sabes, aunque pocas veces lo admites. La mayoría de tus días los atraviesas a medias, con la mente en otro lado, con el cuerpo presente, pero el espíritu distante, dividido entre lo que fue, lo que podría hacer, lo que temes perder y lo que aún no llega, como si la vida fuera un borrador que más tarde podrás corregir, sin darte cuenta de que cada momento que pasas ausente es un momento perdido, un instante que jamás volverá. Y por eso Rumi insistía una y otra vez en vivir con totalidad, como ese día en que su discípulo Hussam lo encontró sentado frente a un cuenco de agua, observando cómo la luz del amanecer se deshacía en destellos sobre la superficie. Hussam le preguntó qué estaba haciendo, y Rumi respondió: estoy escuchando lo que este instante quiere decirme. Y aunque el discípulo no entendió del todo, más tarde reconocería que aquel gesto simple encerraba la esencia de una vida comprometida, una vida en la que tú decides estar en el 100% de aquello que haces, sea conversar, trabajar, amar, cocinar, pensar o simplemente respirar, porque tu alma se alimenta no de actividades extraordinarias, sino de la manera en que habitas las ordinarias. Y quizá tú también recuerdes un momento en el que estabas completamente dentro de tu experiencia,
como la primera vez que te enamoraste, cuando cada detalle se volvía inmenso, o esa tarde en la que caminabas por una calle cualquiera y el viento te rozó la cara de una forma que te devolvió el sentido de existir. Momentos así, en los que el mundo parece más vivo, porque tú estás más vivo dentro de él, y sin embargo, con el tiempo, olvidaste esa capacidad natural de asombro, permitiendo que la prisa y la rutina te robaran la presencia. Por eso, Rumi te habla, para que vuelvas a acordarte, para que regreses a ese río interior donde la vida fluye completa. Y es que comprometerte plenamente no significa que todo debe ser intenso o perfecto, sino verdadero, auténtico, sentido desde dentro, porque solo cuando te entregas al instante puedes escucharlo, comprenderlo, transformarte con él. Piensa por un momento en el artesano que teje una alfombra sin mirar el tiempo, atento únicamente al hilo que tiene entre los dedos, o en el bailarín que se mueve no para ser visto, sino porque la música lo atraviesa, o en el anciano que bebe su té con calma, consciente del aroma, de la temperatura, del silencio que lo envuelve. Esas personas no están haciendo nada extraordinario, pero viven extraordinariamente porque están ahí por completo. Y tú también puedes vivir así, pero para lograrlo necesitas algo más que intención. Necesitas coraje. El coraje de no esconderte detrás de tu mente, de no anestesiarte con multitareas, de no llenar los vacíos con ruido, de sostener lo que sientes incluso cuando te incomoda, de permanecer presente incluso cuando preferirías huir, porque la presencia no siempre es ligera. A veces, exige enfrentar la tristeza sin mecanismos de escape, observar tu enojo sin disfrazarlo, reconocer la soledad sin distraerte. Pero Rumi decía, la herida es el lugar por donde entra la luz, recordándote que incluso aquello que te duele tiene algo que mostrarte, una verdad, una guía, una liberación. Y cuando tú te comprometes plenamente con tu experiencia, la oscuridad deja de darte miedo porque comienzas a ver lo que contiene, comienzas a conocerte, a fortalecerte, a despertar. Y ese despertar es el regalo más grande de la hora. Por eso, la entrega total no es una técnica espiritual, sino un acto de amor. Amor hacia ti, hacia tu vida, hacia la existencia misma. Porque cuando te entregas a lo que vives, descubres que cada día está lleno de señales, sincronías, mensajes y milagros pequeños que antes no veías. Como si la vida te hubiera estado hablando siempre, pero tú recién ahora aprendieras su lenguaje. Comprometerte totalmente significa mirar a los ojos a cada momento y decirle, estoy aquí. Y cuando haces eso, todo cambia. Tus conversaciones se vuelven más profundas, tus decisiones más claras, tus relaciones más sinceras, tu propósito más evidente. Y así, poco a poco, tu vida entera adquiere una calidad diferente, más vibrante, más consciente, más tuya. Y si alguna voz interna te dice que no estás listo, recuerda las palabras de Rumi. Comienza ahora mismo. Lo que puedas hacer, lo que sea que tengas, es suficiente. Porque la entrega no empieza mañana, ni cuando tengas tiempo, ni cuando seas una versión mejorada de ti. Empieza aquí, en este instante, con este respiro, con esta disposición de vivir de verdad lo que estás viviendo, con esta valentía de estar presente ante tu propia existencia. Y cuando lo haces, la vida responde, se abre, te sostiene, te guía, te transforma. Así comienza tu compromiso con la experiencia, con un sí total al ahora. 2. Libérate de las cargas del pasado y las ansiedades del futuro. ¿Por qué estás tan ocupado con este o aquel, con el bien o el mal? Mira más allá y verás un mundo entero en el que no has puesto un pie, escribe Rumi, recordándote que gran parte del sufrimiento que arrastras no proviene de lo que vives ahora, sino de lo que ya pasó y de lo que aún no ocurre, porque tu mente te empuja a navegar entre dos mares imposibles, uno hecho de memorias que ya no puedes cambiar, y otro tejido de escenarios que quizás nunca sucedan. Y en ese vaivén pierdes lo único real, este instante. Pero es normal que te aferres, porque todos, en algún momento, hemos cargado con historias viejas como si todavía tuvieran poder sobre nosotros, heridas que se quedaron abiertas,
palabras que nunca dijimos, decisiones que quisiéramos deshacer, personas que se fueron dejando un hueco, y te dices que no has soltado porque necesitas entender, cerrar, resolver, pero la verdad es que la mente no busca resolver, busca mantenerte prisionero en la repetición, como un eco que se niega a desaparecer. Y sin embargo, Rumi te habla desde otro lugar. No vivas de recuerdos. Comienza una nueva vida cada instante. Una frase que parece casi imposible cuando llevas años sosteniendo el mismo dolor, pero que se vuelve una oportunidad cuando comprendes que tu libertad no depende de lo que viviste, sino de lo que eliges hoy. Y para ayudarte a verlo, Rumi solía contar la historia de un hombre que caminaba por el desierto cargando sobre sus hombros un saco de piedras. Y cuando alguien le preguntó por qué llevaba algo tan pesado, él respondió que cada piedra representaba un error, un arrepentimiento, una pérdida, una culpa, y que debía cargarlos para no olvidarlos. Pero el sabio le dijo, no necesitas recordar para aprender, suelta para avanzar. Y aunque Aku, o el hombre dudó, finalmente abrió el saco, dejó caer las piedras al suelo, y por primera vez en muchos años pudo sentir el alivio de caminar ligero, y quizás tú mismo has cargado tus propias piedras, culpas que ya no te pertenecen, duelos que no te permite cerrar, palabras duras que aún resuenan, decisiones que desearías cambiar, pero Rumi te invita a mirar todo eso como parte del camino, no como cadenas. Porque él sabía que el pasado no existe para atormentarte, sino para enseñarte, mostrarte, fortalecerte, y que lo que duele ya cumplió su función cuando te obligó a convertirte en alguien más consciente. Por eso decía, la herida es el lugar por donde entra la luz, porque incluso aquello que quisieras olvidar te moldeó de una manera que quizá ahora no ves, pero que algún día agradecerás. Aún así, no basta con soltar el pasado, porque la otra mitad de tu prisión está en el futuro. Las dudas, los miedos, los escenarios imaginados, las posibilidades que se sienten como amenazas, las preguntas sin respuesta, el miedo al fracaso, al rechazo, a la pérdida, al cambio, a que las cosas no salgan como esperas, y de pronto te das cuenta de que tu mente te arrastra hacia un laberinto de «y sí», dejándote sin energía para vivir lo que sí está sucediendo. Pero Rumi te recuerda que la preocupación roba la paz de la hora, y que mantenerte atrapado en el mañana es como intentar vivir una historia que aún no se ha escrito. La ansiedad no predice el futuro, solo deforma el presente. Por eso es tan importante que aprendas a diferenciar entre planear y preocuparte. Planear es crear corporaciones. En conciencia, preocuparte es sufrir sin necesidad. Y cuando reconoces esto, puedes comenzar a liberarte, a respirar con más facilidad, a observar tus pensamientos sin permitir que te controlen. Y quizás te preguntes, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo soltar lo que duele, lo que pesa, lo que asusta? Y aunque no existe una fórmula mágica, sí existe un camino, el de mirar tu historia con compasión, entender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías entonces, aceptar que no puedes cambiar los hechos, pero sí puedes cambiar la forma en que los recuerdas, y sobre todo, perdonarte, porque gran parte de tu sufrimiento proviene de una exigencia interna imposible de cumplir. Pero también necesitas confiar en la vida, confiar en que no puedes controlar todo, en que cada cosa tiene su momento, en que muchas veces lo que imaginas como amenaza es en realidad una puerta que aún no reconoces. Por eso Rumi decía, lo que se te ha escrito te encontrará, incluso si te escondes en lo más profundo de la tierra, no como una sentencia fatalista, sino como un recordatorio de que puedes dejar de obsesionarte con lo que no depende de ti y comenzar a vivir desde un lugar más libre, más real, más confiado. Y cuando finalmente sueltas el peso del pasado y dejas de anticipar el futuro, descubres algo sorprendente. El ahora es hermoso, amplio, amable. La vida se vuelve más ligera, tus decisiones más claras, tu corazón más abierto, tu mente más en paz. Y es entonces cuando de verdad puedes respirar, porque has vuelto a casa, al único lugar donde la vida sucede. Suelta, porque soltar no es perder, es recuperar tu poder, tu presencia, tu libertad. 3. Abraza la belleza del momento presente.
Cuando dejas ir lo que eres, te conviertes en lo que podrías ser, susurra Rumi. Y aunque esa frase parece hablar de transformación, en realidad habla de presencia, porque solo puedes convertirte en algo nuevo cuando aceptas estar aquí, completamente aquí, sin pelear con el instante que tienes frente a ti, sin rechazar la realidad que estás viviendo, sin correr hacia un mañana que aún no existe, y sin regresar compulsivamente a un ayer al que ya no perteneces. Y es curioso, porque la belleza del presente no depende de que las cosas sean perfectas, sino de tu disposición a ver, sentir y respirar lo que ocurre en este momento, incluso si es pequeño, incluso si es sencillo, incluso si parece insignificante. Rumi lo entendió una tarde mientras caminaba por los campos de Konya. El cielo estaba gris, las nubes presagiaban lluvia, y sin embargo, él se detuvo a contemplar cómo una sola gota caía sobre una hoja, y ese instante, aparentemente trivial, lo llenó de una claridad absoluta, al punto de escribir luego: «A donde quiera que mires, hay luz, pero debes tener los ojos del corazón abiertos para verla, porque tú también has estado frente a momentos que contenían belleza, pero estabas demasiado distraído, demasiado acelerado, demasiado preocupado para notarlos. La forma en que alguien que amas te miró sin que lo notaras, el sonido del viento filtrándose entre los árboles, el aroma de un café recién hecho, la brisa tibia entrando por la ventana, el peso ligero de tu propia respiración cuando te permites sentirla. Y quizá pienses que es onegio o es suficiente, que la belleza verdadera está en lo grande, en lo extraordinario. Pero Rumi te recuerda que lo que es verdaderamente precioso suele pasar desapercibido, porque tu mente está entrenada para buscar lo que falta en vez de lo que ya está frente a ti. Por eso, abrazar la belleza del presente no es un acto romántico, es un acto de valentía. Valentía para detenerte, para mirar, para escuchar, para sentir, para dejar que la hora te toque, incluso cuando llega con imperfección, incertidumbre o silencio. Piensa por un instante en la última vez que te permitiste estar realmente presente. Quizás fue al ver un atardecer y quedarte sin palabras, o escuchando una canción que te estremeció, o en un abrazo que te devolvió el sentido del mundo, o en una risa que surgió sin esfuerzo. Esos momentos no te transformaron por lo que contenían, sino por la atención que les ofreciste, por tu disponibilidad emocional, por tu entrega, porque el ahora siempre estuvo ahí, esperando que regresaras a él. Pero el ritmo de tu vida moderna rara vez deja espacio para la contemplación. Y aún así, Rumi insistía: la vida es un equilibrio entre sostener y soltar, lo que también significa un equilibrio entre hacer y ser, entre avanzar y detenerte, entre crear y observar. Y cuando eliges observar, algo en tu interior comienza a acomodarse. Tus pensamientos se vuelven más claros, tus emociones más honestas, tu energía más suave, tus sentidos más despiertos, porque el presente es un maestro silencioso que te enseña a ver más allá de lo evidente. Para ilustrarlo, Rumi contaba la historia de un joven que le preguntó cómo conectar con lo divino. Él no respondió con rituales ni técnicas, sino llevándolo al jardín y pidiéndole que pasara unos minutos observando una flor. El joven lo hizo con incomodidad, sintiendo que era una pérdida de tiempo, pero después de un rato notó detalles que jamás había percibido: la textura de los pétalos, el movimiento casi imperceptible con el viento, la fragilidad de la forma, el color que cambiaba con la luz. De pronto la flor dejó de ser una flor y se convirtió en un universo entero contenido en un solo instante. Rumi sonrió y dijo: cuando ves de verdad una cosa, comienzas a ver todo. Y tú también puedes entrenar tu mirada para ver la belleza, no solo en los paisajes o en las experiencias agradables, sino también en lo cotidiano, en lo simple, en lo ordinario, porque la presencia convierte lo común en milagro. Y sí, habrá días oscuros, días complejos, días que no querrás abrazar, pero incluso ahí, Rumi te ofrece un camino. La oscuridad es tu candelabro. Acércate y mira lo que sostiene. Es decir,
Incluso lo difícil tiene belleza cuando lo observas con el corazón abierto, porque te revela tu fortaleza, tu profundidad, tu capacidad de sostenerte, tu humanidad. Abrazar el ahora significa permitir que la vida sea como es, sin exigir que se adapte a tus expectativas, sin querer adelantar capítulos, sin reescribir escenas mientras las vives. Significa honrar el instante porque es irrepetible, porque es sagrado, porque es tuyo. Y cuando desarrollas este tipo de mirada, algo extraordinario ocurre. Tu ansiedad disminuye, tu mente se calma, tu conexión con los demás se vuelve más auténtica y el mundo adquiere colores que antes no notabas. Descubres que no necesitas más para sentir plenitud, solo necesitas estar aquí. Y entonces entiendes por qué Rumi decía, el momento presente es una puerta, no la pases por alto, porque detrás de esa puerta se encuentra todo lo que siempre has buscado: paz, sentido, belleza, Dios, amor. 4. Aquieta tu mente, silencia tu mente y escucha tu alma, decía Rumi, y aunque es una frase breve, contiene una de las tareas más desafiantes de tu vida. Aprender a calmar ese océano interior que parece nunca detenerse, donde pensamientos, recuerdos, preocupaciones, posibilidades, miedos y fantasías se levantan como olas imprevistas, una tras otra, golpeando tu paz, tu claridad y tu presencia. Y es que tu mente, por naturaleza, busca controlarlo todo, anticiparlo todo, entenderlo todo, y en ese esfuerzo desesperado te arrastra hacia el ruido, hacia la confusión, hacia esa sensación de estar lejos de ti mismo, incluso cuando estás completamente solo. Pero Rumi te repite una verdad que no cambia con los siglos. El ruido es una prisión, el silencio es una puerta. Una puerta que te devuelve a tu centro, a tu calma, a tu verdadera identidad. Esa que no está definida por tus pensamientos, sino por el espacio que existe detrás de ellos. Y tal vez nunca te lo han dicho así, pero tú no eres tu mente. Tú eres quien observa tu mente, quien la ve correr, inventar, dramatizar o exagerar. Y aunque parezca imposible, ese simple reconocimiento ya es un acto de liberación. Porque cuando te das cuenta de que tus pensamientos no eres tú, puedes comenzar a separarte de ellos, como quien observa a un viajero pasar frente a su puerta sin necesidad de detenerlo. Rumi contaba la historia de un discípulo que le confesó que su mente era demasiado ruidosa, llena de dudas y pensamientos oscuros, y le preguntó cómo podía expulsarlos. Rumi respondió llevándolo a su habitación. Encendió una vela y abrió la ventana, dejando que la brisa apagara la llama. Luego la volvió a encender y la brisa la apagó otra vez. Repitió el gesto varias veces hasta que el discípulo entendió. No se trata de expulsar nada, sino de dejar que entre el aire suficiente, la luz suficiente, la conciencia suficiente, para que el ruido se disuelva por sí solo. Y ese aire, esa luz, esa conciencia, solo llegan cuando decides aquietarte, cuando eliges detener el impulso de reaccionar ante cada pensamiento, cuando dejas de pelear con lo que ocurre dentro de ti y simplemente lo observas. Pero esto no se logra con fuerza, se logra con suavidad, no se logra con lucha, se logra con presencia. Por eso Rumi decía, la calma no se conquista, se recuerda, porque tú ya la has tenido antes, en un amanecer que te dejó inmóvil, en el sonido del mar que te hizo olvidar el tiempo, en una mirada que apagó tu ansiedad, en una noche en la que te permitiste simplemente respirar sin prisa. Esos momentos no llegaron porque tu vida era perfecta, sino porque tu mente se alineó por unos segundos con el ahora. Y esa capacidad está en ti, esperando que la despiertes. Puedes comenzar de formas simples pero poderosas. Sentir tu respiración durante un minuto, observar el sonido ambiente sin juzgarlo, cerrar los ojos y prestar atención a tu cuerpo. Dejar que tus pensamientos pasen sin analizarlos, porque cada vez que haces esto, aunque sea por segundos, estás regresando a tu fuente, a tu eje, a ese lugar interior donde nada te falta y nada te amenaza. Rumi insistía en que el silencio no es ausencia de sonido, sino un estado del alma,
un espacio donde puedes escuchar la música del universo, esa vibración sutil que solo se revela cuando tú te vuelves sutil también, cuando dejas de correr mentalmente hacia adelante o hacia atrás y permites que tu atención se pose suavemente en el instante como un pájaro que aterriza sin ruido. Y sí, la vida moderna pretende convencerte de que siempre debes estar conectado, alerta, informado, reactivo, productivo. Pero esa exigencia ininterrumpida es lo que está drenando tu energía y robándote la posibilidad de escuchar tu sabiduría interior, esa que siempre ha estado ahí, hablando bajito, esperando a que bajes el volumen de tus pensamientos. Porque cuando la mente se calma, escuchas lo que realmente quieres, lo que realmente sientes, lo que realmente te duele y lo que realmente necesitas. El silencio interior te revela el mapa que buscas afuera. Te muestra qué decisiones te expanden y cuáles te encogen, qué personas te elevan y cuáles te agotan, qué caminos te acercan a tu propósito y cuáles te distraen. Y quizá tengas miedo de quedarte en silencio porque temes encontrarte con tu dolor, con tus dudas, con tu historia, pero Rumi te recuerda con ternura. La herida es el lugar por donde entra la luz, y muchas veces la calma no llega para evitarte el dolor, sino para ayudarte a mirarlo sin huir, a comprenderlo, a abrazarlo, a transformarlo. Porque nada sana desde el ruido, todo sana desde la quietud. Y cuando cultivas la calma interior, algo dentro de ti comienza a florecer. Tu paciencia, tu intuición, tu sensibilidad, tu capacidad de amar, tu conexión con lo sagrado. Te vuelves más consciente de tus emociones y menos esclavo de tus reacciones. Más dueño de tu energía y menos rehén del estrés, más presente en tu vida y menos atrapado en tu mente. Entonces entiendes por qué Rumi enseñaba que cuando el alma está en paz, el universo entero se vuelve tu compañero, porque el mundo empieza a moverse contigo, no contra ti. Y descubres que tu verdadera fortaleza no está en la velocidad, sino en la profundidad, no en el ruido, sino en el silencio, no en la tensión, sino en la calma. 5. Cultiva la gratitud por lo que es. Rumi decía, cuando agradeces, la abundancia danza hacia ti. Y aunque suene como una metáfora luminosa, es una verdad que solo se revela cuando te detienes a sentirla en el cuerpo. Porque la gratitud no es un pensamiento, no es una frase bonita, no es un ejercicio mental que repites para obligarte a ver lo positivo. Es un estado profundo del alma, un modo de mirar la vida que transforma lo cotidiano en un territorio sagrado, un gesto interno que convierte lo simple en milagro, lo ordinario en ofrenda, lo pequeño en una puerta abierta hacia lo infinito. Y quizá durante años te enseñaron a desear lo que falta, a enfocarte en lo que aún no logras, a compararte con lo que otros tienen, a medir tu valor en función de metas pendientes. Pero Rumi te recuerda que quien busca siempre más, pierde lo que ya tiene en las manos. Y es allí donde comienza el camino de la gratitud. No en lo que esperas, sino en lo que ya vive en ti. No en lo que anhelas, sino en lo que respira contigo. No en lo que sueñas alcanzar, sino en lo que te sostiene aquí y ahora. Porque cuando entiendes que nada está garantizado, que cada amanecer es un regalo, que cada latido es un milagro silencioso, que cada persona que te ama es un puente hacia la luz, que cada experiencia, incluso la difícil, te forma, te afina, te despierta. Entonces, la gratitud deja de ser un deber para convertirse en un modo natural de existir, y no se trata de negar el dolor, ni de pintar tu vida de colores falsos, ni de decir todo está bien, cuando en realidad tu corazón tiembla por dentro. Setropumento. Trata de reconocer que incluso en medio de la tormenta hay algo que te sostiene, una fuerza interna que no sabías que tenías, un aprendizaje que germina en secreto, una oportunidad escondida entre los escombros, porque como decía Rumi, la gracia se oculta en los lugares donde menos la buscas. Y aunque te cueste aceptarlo, tu historia está llena de momentos que parecían imposibles de atravesar y aún así los atravesaste, llena de heridas que parecían insoportables y aún así cicatrizaron, llena de pérdidas que parecían destruirte y aún así te dejaron más sabio, más compasivo, más consciente.
Por eso, la gratitud no mira solo la belleza. También honra la sombra, porque sabe que de ella brota tu crecimiento. Y cuando permites que la gratitud se vuelva parte de tu respiración, comienzas a percibir detalles que antes te parecían invisibles. La tibieza del sol sobre tu piel, la suavidad del viento que te roza la cara, la risa inesperada que rompe tu tristeza, el abrazo que te devuelve la esperanza, la música que te acompaña en silencio, el aroma de un café que te despierta una memoria feliz, la mirada amable de un desconocido, la simpleza de estar vivo un día más. Y en ese instante comprendes que la vida no está compuesta de grandes eventos, sino de microinstantes que, si los miras con gratitud, se convierten en tesoros. Pero también descubres algo más profundo. La gratitud te devuelve el poder, porque te recuerda que, aunque no puedes controlar todo lo que te ocurre, sí puedes elegir cómo lo vives, cómo lo interpretas, cómo lo transformas. Y esa elección cambia tu vibración interna, amplía tu energía, suaviza tus pensamientos, disuelve la ansiedad y te conecta con una dimensión más elevada de ti mismo. Una dimensión que reconoce que cada día es una oportunidad para volver a empezar. Rumi decía, la gratitud abre la puerta a la plenitud. Y no hablaba de riqueza material, hablaba de una abundancia más esencial. La abundancia de sentirte lleno por dentro, completo sin necesidad de acumular, en paz sin necesidad de tenerlo todo bajo control, acompañado incluso cuando estás solo, conectado a algo más grande que tú. Y cuando comienzas a agradecer no solo lo que te gusta, sino también lo que te enseña, algo en tu percepción se expande. Entiendes que cada desafío te fortalece, cada despedida te libera, cada error te vuelve más humano, cada caída te acerca a tu verdad, cada pérdida te revela lo que realmente importa, y cada experiencia, incluso la más amarga, contiene una semilla de sabiduría esperando ser descubierta. Y puede que no lo veas al instante, puede que tardes meses o años en comprenderlo, pero la gratitud no exige comprensión inmediata, solo pide apertura, solo pide disponibilidad para confiar en que la vida no conspira contra ti, sino contigo. Y cuando permites que la gratitud se convierta en tu brújula, te vuelves más consciente de tus bendiciones, menos esclavo de tus carencias, más presente, más sereno, más conectado con el amor que te rodea. Entonces, como enseñaba Rumi, tu corazón se vuelve un campo donde florecen milagros. Y quizás ese es el verdadero propósito de agradecer. Recordar que incluso en tu confusión, en tu incertidumbre, en tus heridas, en tus búsquedas y en tus comienzos, la vida sigue ofreciéndote belleza, luz, aprendizaje, compañía, caminos nuevos y la certeza de que mientras sigas respirando, siempre tendrás algo por lo cual dar gracias. Al llegar hasta aquí, puedes sentir cómo algo dentro de ti se ha movido suavemente, como si las palabras de Rumi hubieran tocado esa parte profunda que a veces olvidas escuchar, la parte que sabe que tu vida está hecha de instantes sagrados, de aprendizajes ocultos, de luces que nacen incluso en tus noches más pesadas. Recorriste 6 enseñanzas que no son simples ideas, sino llaves para abrir tu presencia. Comprometerte plenamente con cada experiencia, soltar el peso del pasado y del futuro, abrazar la belleza del instante, aquietar tu mente para escuchar tu alma y cultivar la gratitud por lo que es, por lo que respira contigo y te sostiene. Y ahora, al cerrar este viaje, recuerda que nada de esto sirve si lo dejas guardado, porque la transformación nace cuando llevas estas enseñanzas contigo, cuando decides ser más consciente hoy que ayer, cuando eliges vivir despierto, atento, presente. Así que antes de irte, respira hondo y pregúntate, ¿qué pequeña acción puedo hacer hoy para honrar este momento? Si esta reflexión te acompañó, si alguna frase te iluminó, o si sentiste que tu corazón se expandió un poco más, te invito a transformar esa sensación en un gesto. Deja un me gusta para que este mensaje llegue a más almas. Comparte en los comentarios qué enseñanza te tocó más o qué descubriste sobre ti en este viaje, porque tus palabras pueden ser la chispa que despierte a alguien más. Y si deseas seguir explorando caminos de conciencia, espiritualidad, poesía y transformación interior,
Suscríbete y únete a esta comunidad que crece día a día como un jardín de buscadores. Porque como decía Rumi, cuando te unes a otros en el camino, el viaje se vuelve más luminoso. Y aquí, juntos, seguiremos creando esa luz.